pero ahora vamos a entender mucho mejor el panorama, porque mi siguiente invitado es el general del Ejército en retiro, Edwin Patterson, especialista en geopolítica. General, buenas noches. Un gusto saludarte, Mari Carmen. Gracias por estar aquí, general, para que nos haga entender un poquito más acerca de todo no sé, estos dimes y diretes de parte del presidente, siendo él el jefe máximo de las Fuerzas Armadas, y lo desmienten los ministros que han renunciado el día de hoy, luego él da un mensaje a la nación y luego es desmentido por el presidente del Consejo de Ministros. Es decir, estas horas han sido pero caóticas. Caóticas, sí. Y resulta en que ya se hizo un primer pago a Estados Unidos por la compra de estos aviones. Vamos a ir con el tuit de... Ok, acabamos, no sé si usted tuvo la oportunidad de escuchar ahora que estaba leyendo el tuit del embajador estadounidense. Sí. ¿Qué opina al respecto de todo esto, general? En realidad lo que debemos entender, hay que diferenciar entre lo que es el Estado y lo que es el gobierno. El Estado es una situación permanente, ¿no es cierto? Y los gobiernos son temporales. Entonces, la compra o la adquisición de estos aviones obedecen a una política de Estado. La política de Estado de mayor jerarquía que tenemos en el Perú es el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050 y ha sido formulado por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Lo que quiere decir que en ese plan están la visión y las aspiraciones del Perú, y aglutina también a las políticas nacionales o sectoriales que son formuladas en todos los ministerios. Y en consecuencia, el Ministerio de Defensa tiene una política de seguridad y defensa nacional al 2030. Por lo tanto, como ya vuelvo a repetir, hay que separar las cosas del Estado con los temas de gobierno. Esta política de Estado es la que hace, y de acuerdo a la Constitución, en el artículo 164 de la Constitución, dice que el presidente dirige el sistema de defensa nacional. Y para que esta compra o adquisición que ha tenido un espacio de tiempo donde se han seguido una serie de procedimientos, reuniones y temas administrativos, ha tenido inclusive que tener la aprobación del presidente, de la presidencia del Consejo de Ministros en su momento, de la reunión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, inclusive también de la Comisión, también como digo, de la Comisión de Defensa del Congreso, y se han ido dando estos pasos. Lo que sucede es que el señor presidente de la República ha tenido que conocer que esto ya venía caminando. Tanto es así que en el presupuesto aprobado el año pasado ya se encuentra inclusive estas partidas dispuestas para tales y cuales sectores, ¿no? Entonces, estas iniciativas, o mejor dicho, el presupuesto que se tiene para la adquisición de esta flota de aviones, sí, obedece a que ya se hizo todo un estudio, ha pasado por los órganos competentes, inclusive se ha tenido que determinar un decreto supremo para la adquisición de esta compra. Ahora, una ley, disculpe, una ley. Y que el presidente diga que él no sabía. Claro, en consecuencia lo que estamos observando es que de repente muchas personas, y esto yo también me quiero dirigir a todas las personas que tienen aspiraciones políticas, deben conocer que todos los aspirantes a políticos o a presidentes, ellos deben saber que su proyecto de gobierno debe estar alineado a esa política de Estado. Eso es mandatorio. Entonces, todas las políticas de gobierno, el proyecto de gobierno, tienen que estar alineados al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, que es la política estratégica más importante y la que conduce el planeamiento en todo el Perú. De ahí para abajo, hacia los sectores, gobiernos regionales, gobiernos locales, a los organismos autónomos constitucionales, que es el Jurado Nacional de Elecciones. Sí. Todo tiene una directriz, y esa directriz la marca la política de Estado. Claro. Clarito nos vamos, nos vamos entendiendo mejor. A ver, general, ¿qué debería saber el ciudadano común sobre una compra militar de esta magnitud que normalmente no se explica? Así, sencillito. Bueno, el ciudadano, evidentemente, hace casi 30, 40 años, cuando yo salí de oficial, y enhorabuena, todavía existía la instrucción premilitar. Nosotros, fuera de las labores que teníamos en nuestras unidades operativas, dábamos clases. Por ejemplo, yo me acuerdo de dictar clases a temprana edad, porque yo salí a los 21 años, dar clases los días jueves a los colegios militares.
y los días viernes teníamos clases de instrucción premilitar en los colegios. Íbamos a los colegios y dictábamos charlas y conferencias acerca de todos estos tópicos, la seguridad nacional, la defensa nacional, porque mucha gente ni siquiera puede discernir entre lo que es la seguridad y la defensa nacional. La seguridad es un estado de percepción que tiene una nación sobre su seguridad, y la defensa nacional son las herramientas. Justamente esta flota de aviones son los instrumentos que van a permitir que el ciudadano tenga la percepción de que se encuentra en un estado de seguridad, de incertidumbre, o mejor dicho, de certidumbre, sí, y que no van a haber amenazas a su seguridad. Ok, porque cuando ha salido todo este tema de la compra de aviones, muchos comentarios a través usualmente de las redes sociales eran: ay, ni que estuviéramos en guerra, en vez de gastar este dinero, sí, mejor deberían de gastarlo en otra cosa. ¿Qué diría usted a eso? Lo que sucede es que si usted ve pues el gasto de defensa, y eso está en fuente abierta, y usted se puede dar cuenta que el Perú es uno de los países que menos inversión en defensa han tenido pues en los últimos 40 años, ¿correcto? Entonces el Perú ha tenido una serie de desafíos, ¿no es cierto? Hemos tenido pues el problema de la lucha subversiva, ¿no es cierto? Hemos tenido problemas que evidentemente, felizmente se han cerrado, los problemas con Ecuador, pero también las amenazas son permanentes y de un momento a otro pueden cambiar los escenarios. Y lógicamente que las capacidades están degradadas pues en la Fuerza Armada, particularmente con lo que es el material, el equipamiento. En consecuencia, ya se hace necesario que la ciudadanía tome conciencia de que, como decía pues, como dicen los ingleses, ¿no? Los países no tienen amigos ni enemigos permanentes, tienen intereses permanentes, ¿no? Por eso que hace poco el presidente Trump ha diseñado la estrategia de seguridad nacional y la estrategia de defensa nacional que ha salido en diciembre y en enero. Y ahí muy claro dice que el giro o de la visión de Estados Unidos es justamente volver a las bases filosóficas de la política exterior norteamericana, vale decir, al destino manifiesto y a la doctrina Monroe y lo que dice América para los americanos, América primero. Y lógicamente que lo que ha hecho es tratar de decir que va a implantar el famoso corolario Trump. Acordémonos que el primer corolario fue el corolario de 1904, el corolario de Roosevelt, donde hicieron un análisis que los países latinoamericanos y el Caribe eran anárquicos, que no se podían gobernar, y que en este momento, en ese caso, Estados Unidos tenía que poner orden en todo el continente. Entonces, si uno lee la estrategia de seguridad nacional, ahí dice, como sabe, la misma estrategia, que van a implantar el tema del corolario de Trump. Lo que quiere decir es que todos los actores que no sean extracontinentales, para ellos no es conveniente que estén peleando por los mercados, por los activos estratégicos que tienen los países y una serie de cosas. Entonces, pelearse con el hegemón del mundo es un poco difícil, hay que analizarlo muy bien. Justo eso le quería preguntar, porque ¿qué habría pasado, general, si no se llevaba a cabo esta compra ya habiendo avanzado ya en todos estos trámites? Bueno, primero la desconfianza, porque evidentemente era un contrato que ya venía caminando por muchos años, por mucho tiempo, que se habían seguido una serie de plazos, y lógicamente ante la comunidad internacional nosotros íbamos a quedar como un país que no cumple con sus compromisos. Eso afecta la imagen de un país. Eso Segundo, es lo que dijo el ex canciller, disculpe que le interrumpa, eso es lo que dijo el ex canciller Hugo de Sela, ¿no? O sea, que la credibilidad del país. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho el señor canciller. ¿Y qué consecuencias habríamos tenido? Lo que yo siempre digo, los países que se quieren posicionar en el escenario global tienen que tener una condición, que yo la llamo disuasión dual. La disuasión dual tiene dos componentes, que es el poder económico y el poder militar. Suiza, por ejemplo, es un país de las maravillas, tiene un estado de bienestar muy grandioso, su economía funciona a las mil maravillas, pero no tiene poder militar. En consecuencia, no tiene ninguna influencia en el escenario global.
Estados Unidos sí tiene esa condición. Hay países emergentes que están en busca de tener esas calidades, particularmente China, y es por eso que estamos viendo que en el escenario global hay una pugna muy fuerte entre la República Popular China y Estados Unidos, claro, por las cadenas de suministro, por los corredores bioceánicos, por los activos estratégicos que tienen los países, por los recursos, ¿no es cierto? Por los recursos, las tierras raras, por eso que Estados Unidos tiene mucho interés en Groenlandia, porque a raíz de esas tierras raras, Groenlandia, que bueno, tiene una comunidad como si fuera autónoma, pero dependiente de Dinamarca, ya los Estados Unidos han querido comprarlo, primero por la ubicación central que tiene entre Estados Unidos y Europa, lógicamente, han habido bases ahí desde la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra Fría, pero particularmente por la cantidad de tierras raras que concentra Groenlandia, y esas tierras raras son una infinidad de elementos minerales de diferente tipo que permiten justamente, abastecer a lo que es las nuevas tecnologías. Estamos en una transición energética, el litio, la construcción de los chips de nueva generación, ¿no?, que los monopoliza, por ejemplo, Taiwán. Sí. Y hay un gran interés entre China y Estados Unidos, porque el 70 o 80% de los chips de última generación los hacen en Taiwán. Entonces, esas tierras raras son muy importantes para el futuro de las naciones, para el desarrollo y el sostenimiento de estos estados que buscan posicionarse en el escenario global. El día de ayer mismo, Estados Unidos con Chile han firmado un convenio con el presidente Kass, que es de derecha, justamente para explotar conjuntamente tierras raras allá en Chile. Claro, y si llevamos todo este tema geopolítico puntualmente aquí en el país, porque pareciera ser de que también los estadounidenses, cuando lo del puerto de Chancay, recién dieron la vuelta a vernos y ven de que somos un país sumamente rico y que podemos abastecernos pues de todo lo que nosotros tenemos aquí, ¿no? Fíjese que en el año 2000, en Brasilia, se determinaron los ejes de integración y de desarrollo regionales. O sea, el Perú quería, Sudamérica necesitaba buscar qué tipo de ejes podían integrar a todo este continente. De los 10 ejes de integración, el Perú participa en 4 de ellos. Pero el más importante es el Amazonas ampliado, ¿no?, que abarca desde Lima hasta el norte del Perú, todo Ecuador y las provincias del sur de Colombia, y hacia el este las provincias del noreste de Brasil. Entonces, justamente ahí se encuentra la ubicación de Chancay. ¿Por qué? Porque es el corredor más importante desde el punto de vista geoestratégico que permite la integración sudamericana, y lógicamente que los chinos tienen mucho interés porque el gran potencial, particularmente el gran potencial de Brasil, puede salir por todos estos puertos. Y bueno, Chancay ha sido una obra ya cristalizada y evidentemente los americanos recién han volteado la cara con el presidente Trump. No se habían dado cuenta que es un activo estratégico muy importante, pero un activo que es un solo punto dentro de todo este corredor. Y evidentemente se han dado cuenta que Chancay para ellos ya les representa una adversidad. Hace poco tuvieron un problema en Panamá, por ejemplo, cuando determinaron que la empresa CK Hutchison Holding, que es una empresa de Hong Kong, pero como ya sabemos, ¿no es cierto?, Hong Kong, ya las autoridades chinas han ingresado, les han dado una prerrogativa hasta el 2030, yo creo, para que después la República Popular China empiece a poner ya sus autoridades, pero ya tiene mucha dependencia de la China continental o de la República Popular China. Y ellos eran los dueños del puerto de Balboa y el otro puerto, no me acuerdo en este momento. Y los Estados Unidos, al darse cuenta con Trump de este problema, que los chinos estaban administrando estos 2 puertos que recorrían el Canal de Panamá, impulsó una estrategia y evidentemente revisaron los convenios del año 77, de 1977, cuando se le entregó
¿cómo se llama? Se le entregaron, el canal de Panamá fue entregado a los panameños y buscaron una cláusula donde decía que efectivamente que Panamá podía autorizar esto, pero sin vulnerar o sin darle prerrogativas a otro actor que tenga más facilidades. Y bueno, había una presión norteamericana y la empresa china hace poco se ha retirado de Panamá. O sea que, en pocas palabras, esa es la real Unidos política. Esa es la real política. La política exterior, o mejor dicho, la geopolítica es determinista. La política exterior es así. Entonces, no es que Estados Unidos tenga una posición inflexible con el resto del mundo. Lo que pasa es que cada país tiene que buscar los mecanismos para posicionarse y para eso necesita desarrollo y necesita seguridad. Y velan también, obviamente, por sus propios intereses, ¿no? Porque Estados Unidos casi pues con el primer tuit que emitió el embajador estadounidense era... Era una llamada de atención. Aquí van a haber consecuencias. Claro. O sea, ¿qué hubiera pasado? ¿Los aranceles hubieran subido de precio? Pero lógico que sí. Acuérdese que cuando entró el presidente Trump, revisaron toda una política arancelaria y los aranceles más bajos, inclusive, que nosotros los tenemos, es el 10%. Pero con otros países que en realidad eran considerados como adversarios o no habían tenido un comportamiento adecuado con Estados Unidos, empezaron a subirle los aranceles hasta el 50, 60, 70% en algunos productos. Entonces, claro, si yo tengo un contrato y no lo valido y evidentemente creo desconfianza, hay armas de presión, ¿no es cierto? Y la arma de presión puede ser una subida de aranceles que afectaría muchísimo, por ejemplo, nuestras exportaciones. Las exportaciones peruanas este año han llegado a 90.000 millones de dólares. De esas exportaciones, 66.000 millones se deben a la minería. Nosotros vendemos nuestro cobre a los Estados Unidos. Y la agroindustria ha tenido un desempeño de 14.000 millones de dólares. Todos los años empezamos a incrementar los niveles de agroexportación. Y mucha de esa agroexportación, ¿no? De esos productos de agroexportación van al mercado estadounidense. Claro. Y en cuanto a los temas migratorios, de repente les hubieran puesto un paralelo a todos estos funcionarios y sus visas. Y lo que hicieron, ¿cómo se llama? Hace poco, por ejemplo, con el gobierno de Boric, que había unos funcionarios que tuvieron una política adversa hacia los Estados Unidos, simplemente les quitaron el visado. A ellos y a sus familiares. Les quitaron el visado. Y eso también peligra como que todo ciudadano, claro, lógicamente, chileno o peruano. Claro, lógicamente, el Perú tiene muchas personas que viven en Estados Unidos, familiares, inclusive, fíjese, las remesas que envían los peruanos a este país son aproximadamente 5.000 millones de dólares. La mitad están en Estados Unidos. Si la política migratoria la endurecen contra los peruanos, esas remesas que envían los peruanos para que muchas familias, no de clase media, que son pobres, que invierten ese dinero en la educación de sus hermanos, de sus hijos, en construcciones de su familia, en sus casas, en pequeños negocios emergentes, se pueden ver afectadas. Estamos hablando de una cantidad considerable de personas que se pueden afectadas si los Estados Unidos endurecen la política migratoria contra tal o cual país. Ahora, con todo lo que acaba de anunciar el embajador estadounidense, yo no creo que el presidente Balcázar ahora se eche para atrás y diga, no, se hizo un primer pago, pero el siguiente pago ya lo va a hacer el siguiente gobierno, porque dice cada disparate que ahora no sabemos. No nos conviene en lo absoluto, general. Yo creo que el presidente Balcázar ha recapacitado, porque he visto también el comunicado de la presidencia del Consejo de Ministros y evidentemente en los tiempos sucesivos, en las horas sucesivas, ya inclusive ya está la corroboración, ¿no?, que el Ministerio de Economía y Finanzas ha pagado a través del Banco de la Nación, y también lo ha aseverado el embajador Navarro. Lo que quiere decir es de que si bien es cierto este primer desembolso es parte nada más final de todo un acuerdo que ha venido caminando por años, entonces estos aviones o los compromisos subsiguientes evidentemente se van a dar en los próximos gobiernos. Ok. Ahora, en un país como el nuestro, con tantas necesidades sociales, ¿cómo se justifica una inversión de miles
de millones en aviones de combate? Lo que sucede es que son diferentes fuentes de financiamiento. Entonces, para eso se ha hecho un estudio de todo el presupuesto de la República, y el sector educación tiene su presupuesto, el sector de justicia tiene su presupuesto, el sector salud. Y entonces, si usted ve los porcentajes de los presupuestos que hay por sectores, el sector defensa siempre ha sido el sector que menos recursos recibe. Tanto así que los pocos recursos que reciben, no hay mucho dinero ni para inversiones ni para otras cosas. Casi todo es gasto corriente. Entonces, nunca... Lo que sucede es de que hay sectores, por ejemplo, como educación, salud y otros sectores que reciben ingentes cantidades de dinero, pero si usted se pone a revisar, hay cientos, no miles, cientos de miles de obras paralizadas. Sí. O sea, la gestión Lamentable. de los gobiernos regionales, la gestión de los gobiernos locales, la gestión de los sectores realmente es calamitosa. Y eso sí es preocupante. Y es por eso que el Perú presenta una serie de amenazas. Todos los países tienen amenazas, pero ¿sabe cuál es el mayor problema? Que tienen vulnerabilidades estructurales. Cuando usted junta esta amenaza con las vulnerabilidades estructurales que tiene el país, por ejemplo, pobreza, falta de acceso a la salud, falta de una buena educación, falta de trabajo, informalidad, lógicamente que tiene un país que está sumamente agobiado. Y eso se vuelve en un riesgo. Claro. Y es por eso que lógicamente nosotros siempre pensamos que la parte del desarrollo es demasiado importante. Y general, aprovechando lo que usted está diciendo, y tampoco no me quiero ir mucho del tema, pero es justamente estas diferencias, estas ausencias de parte del gobierno, que la gente en distintos puntos del país no encuentra justamente la educación, salud, no hay postas médicas, etcétera, etcétera, que se va generando este resentimiento, Sí, y por eso sí, nacen, crecen, se crean estos grupos terroristas que quieren rebelarse Bueno, ante el gobierno. ¿Es así como que nacen? Es que acuérdese que la insatisfacción y estos tipos de vulnerabilidades donde las personas tratan de luchar para tener una vida adecuada, y el deber del Estado es el bienestar general de la población. A eso se debe un Estado. Pero si en el Estado, en los sectores, en los ministerios, empezamos a colocar a personas que no tienen conocimiento, y segundo, que solo obedecen a intereses particulares de grupo o temas políticos o amistades o familiares inclusive, entonces el interés supremo, que es por que uno debe trabajar, por el conciudadano, se pierde. Y entonces eso es lo que ha venido pasando en el Perú hace décadas. Entonces, el sector público, el tema público, no es eficiente. No es eficiente porque no logra concretar el objetivo para lo que se ha constituido un Estado, que es el estado de bienestar general y de seguridad que debe tener un país. Claro, porque ahorita todos estamos tan enfocados también en el tema electoral, en las campañas que se han venido haciendo, pero mientras tanto, las extorsiones, este terrorismo urbano del que todos hablamos, todo eso sigue sucediendo, eso no para. No para porque evidentemente hay temas estructurales. Tenemos inseguridad política permanente, sí, la inestabilidad. La inestabilidad política. Imagínense si aún así el Perú sigue creciendo, porque es increíble y es una paradoja. En otras partes, en otras latitudes, estudian el caso peruano. Sí, increíble que estemos creciendo al 3.1, 3.3%. Las reservas han pasado, las reservas internacionales netas, acabo de leer el día de ayer, han pasado de 90.000 millones a 100.000 millones. Lo que quiere decir que este país es empujado por la gente, por el mismo espíritu de los peruanos, pero el Estado no resuelve los problemas. No. ¿Y qué sería de nosotros si el Estado realmente se pusiera la mano en el pecho, como dijo no creceríamos al 3.1, que estaríamos creciendo en 6, en 7. Cuando uno crece a 6, a 7 en este país, lo que está haciendo es bajar los índices de pobreza. Sí.
O sea que las personas tenemos que pensarlo bastante bien por quién y a quién Eso vamos a sí dar es cierto. nuestro voto para esta segunda vuelta. Yo quiero agradecerle, general, Muchas el gracias que haya a usted. estado el día de hoy conmigo. Muchísimas Muchas gracias, gracias. encantado. General del Ejército Quería Retiro, hacer una dígame. última tingencia, disculpa. Sí, sí. El día de hoy se conmemora el 29 aniversario de la operación Chavín Chavín de de Guántar, Guántar, es y verdad. lo único que yo quiero hacer es inclinarme reverente hacia todos los comandos Chavín de Guántar y decirle que fue una operación maravillosa y que por el trabajo y por el sacrificio de algunos de ellos, como el coronel Valer y el capitán Jiménez, el vocal Justi también, el Perú dejó de lado pues el tema del terrorismo, de la violencia, ¿no? Todo Y gracias a ello, y una operación que también es estudiada en el mundo entero. muchísimos años, en General, muchísimas academias militares, ¿no? Me uno a ese saludo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muy amable a usted. Aquí estuvimos conversando entonces con el general del Ejército en Retiro, Edwin Patterson, especialista en geopolítica.